Bien, buenas tardes. Muchas gracias al CENELSE por haber aceptado mi propuesta, también a la organización, al equipo técnico, lógicamente también a las intérpretes. Voy a presentar mi ponencia, que va a versar sobre las personas oyentes que nacemos en una familia con adultos sordos y que aprendemos de manera natural la lengua de signos o que quizás en algún momento de nuestra vida decidimos optar por el aprendizaje formal de esta lengua. Mi investigación surge porque justo en mi época académica, cuando estaba en la universidad, con 20 años, estaba en París, justo en ese momento había compañeras, en específico una compañera que venía de Asia, se había trasladado a París. Ella era mi amiga de toda la vida, había crecido en Francia. Y justo en el momento de estar las dos en la universidad, cursando nuestros estudios, ella tuvo la oportunidad de participar en el aprendizaje formal de su lengua de herencia. Y la verdad es que a mí esto me pareció muy interesante y me dio ganas de poder participar yo de la misma manera que ella lo estaba haciendo en el aprendizaje. Mis padres son sordos. Yo cuando tenía 17 años fui a una asociación de personas sordas para aprender lengua de signos francesa, pero mis compañeras y compañeros eran oyentes y, lógicamente, sus intereses eran totalmente diferentes a los míos, porque yo era coda, yo había aprendido la lengua de signos francesa en mi casa. Entonces, a mí este tema me interesó bastante. En el caso de las lenguas de herencia orales, sí que se ha investigado más, se ha estudiado más, pero en el caso de las lenguas de herencia, de lengua de signos, todavía no se ha estudiado lo suficiente. Es habitual que cuando pensamos en una persona bilingüe, enseguida pensamos en una persona que es competente en dos lenguas, pero depende de diferentes factores. El nivel de aprendizaje, que a lo mejor sea una persona migrante y haya aprendido esta lengua de manera más tardía. Depende de los factores y de sus vivencias. Cuando pensamos en una persona coda, automáticamente pensamos que tiene competencia en ambas lenguas, en la lengua de signos y en la lengua oral de su territorio, pero a lo mejor la lengua de signos solo se ha adquirido en casa, la usa con sus padres, quizás sus padres sean personas sordas con una educación más oralista o a lo mejor usen más el bimodal. Y muchas veces el input que se recibe fuera de casa al ser codas no es tan mayor como con la lengua oral, que es la más dominante. Hay 5 dimensiones que afectan a las personas codas. La primera de ellas es la dimensión histórica. Lógicamente, la lengua de signos es una lengua minoritaria y minorizada. Las lenguas orales son las que están más presentes y están en la mayoría de los ámbitos. Además, muchas veces los padres sordos vienen de familias oyentes, por lo que han tenido una educación más oralista y a la hora de transmitir esa lengua de herencia se plantean cómo hacerlo con sus hijos y hijas. Además, en la dimensión lingüística, si solo usamos la lengua de signos en casa y fuera de ella no tenemos más input, no la encontramos en otros ámbitos de la vida pública o privada, ese desarrollo de la lengua de herencia se ve muchas veces limitado. En la dimensión educativa, las personas coda, lógicamente, de manera habitual, o depende de los casos de cada una, vamos y recibimos una educación que puede ser bilingüe o solo accedemos a la lengua de signos en casa. La dimensión afectiva es la manera que tenemos de cómo el mundo percibe la lengua de signos. Si pensamos que es una lengua que no tiene valor o que no está presente, las personas codas no nos sentiremos tan
afectivas con nuestra lengua de casa porque luego no la vemos representada en otras esferas. Y por último, la dimensión cultural es aquella que nos permite crear una identidad personal y también de conjunto con nuestra comunidad etnolingüística, la comunidad de personas sordas, en la cual las personas codas participamos. Mi investigación tenía varios objetivos, pero he seleccionado 3 que son los más importantes. En el momento en el que yo me apunté a este curso para aprender lengua de signos, yo quería poner en valor la lengua de herencia y también quería saber si este hecho nos ayuda a las personas coda a empoderarnos en nuestra lengua. El segundo objetivo es resaltar las actitudes que tenemos las personas codas cuando participamos en cursos para aprender nuestra lengua de herencia, y la tercera es acerca de las representaciones y consideraciones de los profesionales y los docentes que enseñan las lenguas de signos. La primera parte de mi investigación se centró en el análisis de 2 grupos. Participaron en total 22 personas codas. El primero de los grupos estaba formado por 11 personas que se encontraban en un momento vital en el cual estaban aprendiendo la lengua de signos de manera formal. Y el otro grupo jamás se había enfrentado a esta situación. 5 de ellos eran signantes en casa, igual que en el otro grupo. 5 usaban más el bimodal, igual que los otros 5. Y uno de ellos era más oralizado. Por tanto, los 2 grupos eran totalmente iguales y tenían las mismas características. En esta parte de la investigación, mi hipótesis era que si las personas codas no vemos nuestra lengua de herencia asignada, representada en la sociedad, es minorizada, y cuando nos enfrentamos a dar el paso de aprender esta lengua de manera formal, somos capaces de empoderarnos y empoderar también nuestra identidad y nuestra lengua asignada. Y esa era la hipótesis que yo tenía. Los resultados de esta primera parte de mi investigación, con estos 2 grupos que os he comentado antes, había diferentes factores que podían ayudar al empoderamiento de nuestra identidad. 3 de ellos son los que consideraba que más ayudaban al empoderamiento. Había otros que, lógicamente, también, por ejemplo, el hecho de tener amistades sordas nos facilitaba el hecho de participar dentro de esta comunidad lingüística, pero lo que más nos empoderaba era participar en cursos de lengua de signos para aprender de manera formal nuestra lengua de herencia. Era lo que más nos favorecía en el empoderamiento de nuestra lengua e identidad. La segunda parte de mi estudio, para ello quiero aclararos que en Francia se da la posibilidad de en bachillerato elegir la lengua de signos francesa y hacer una evaluación de ella al finalizar el curso. Entonces, recopilé y recluté a diferentes personas que habían elegido el aprendizaje formal de la lengua de signos francesa. Y había 2 grupos. Uno era, el primero, su primera lengua era el francés, y otro grupo era la primera lengua, la lengua de signos francesa. En el caso de que la primera lengua sea el francés y hubiesen elegido la opción de examinarse en LSF, la lengua de signos francesa, estos informantes nos daban mayor información relacionada con la hipótesis que yo quería presentar, en comparación con el otro grupo, que eran aquellos que tenían la lengua de signos francesa como primera lengua y se habían examinado de ellas. En cuanto a qué influía más en los conceptos a la hora de relacionarnos con la lengua de signos francesa, por ejemplo, sentían más orgullo aquellos que su primera lengua, la L1, era el francés, también veían más valor y le añadían más valor. Y esto,
como os comento, pasaba más en el grupo de personas CODA, que la L1 era el francés. Coincidía con las personas que su L1 era la lengua de signos francesa en la necesidad de tener un mayor conocimiento a nivel sociopolítico de la lengua de signos y también de conocer los intereses lingüísticos. Estas son las conclusiones. Si la lengua francesa era la L1 y optaban por examinarse de lengua de signos francesa, nos daban una serie de resultados mayor al otro grupo. Pero sí que es verdad que ambos coincidían en la importancia de tomar conciencia y del respaldo de la lengua. Además, hice un cuestionario porque me interesaba saber cuáles eran los intereses que tenían ellos a la hora de enfrentarse al aprendizaje formal. La mayoría contestaba que les interesaba aprender un léxico diferente al usado en casa. También les interesaba poder corregir esos errores que quizás que hacían sin darse cuenta y que tomaban conciencia al conocer la lengua de manera formal. También les interesaba cambiar el registro, porque muchas veces usaban la lengua solo en casa y querían ampliar esa serie de registros y de usos. En cuanto a las actitudes, en ese momento de estar accediendo a su lengua de manera formal, se dan cuenta de las lagunas que tienen. No han sido conscientes hasta ese momento porque en casa no identifican estas lagunas y, lógicamente, esto les hace tener una percepción de ser más sensibles y también les llega a momentos de confusión, porque pueden sentir que la lengua que han estado usando durante toda su vida con sus padres, en su casa, con la cual tienen cariño y tienen un apego afectivo, es diferente a la lengua de signos que se les muestra en los cursos. Es habitual que las personas codas, cuando participan en los cursos de lengua de signos, se sientan presionados por el resto de compañeros oyentes porque tienen unas atribuciones automáticamente atribuidas por pensar que conocen la lengua de signos, que son bilingües, y depende de la persona coda, y esto a veces genera presiones. Porque muchas veces, pues depende de la persona, pues te preocupa no llegar a estas expectativas que se atribuyen por ser una persona bilingüe. Además, es habitual que el grupo de compañeras oyentes digan, anda, jolín, es que como tú eres coda ya lo sabes. O que no se tengan en consideración cuáles son las necesidades que tenemos nosotros a la hora de aprender nuestra lengua. Es habitual también que en cursos iniciales de lengua de signos, un nivel A1, A2, nos sintamos aburridos o que veamos que a lo mejor los docentes nos evalúan de manera diferente a nuestros compañeros oyentes y tenemos la necesidad de sentirnos iguales al resto. Por eso es muy importante ofrecer espacios de confianza donde las personas codas podamos ofrecer nuestras experiencias vitales, compartirlas con nuestros compañeros, porque al final es nuestra lengua, nuestra cultura, lo que hemos vivido en nuestra casa, con nuestra familia, y nos apetece compartir esas experiencias vividas con el resto de nuestras compañeras. Por eso es importante construir esa confianza. Es una lengua de herencia que nos permite, además, participar en la comunidad etnolingüística, en la comunidad sorda, y que en el momento en el que nos enfrentamos a ese aprendizaje formal, creamos un momento de autoevaluación y autocrítica que quizás nunca antes habíamos tenido. Es importante que los docentes nos acompañen, que eviten que nos sintamos aislados en este momento que para nosotras a veces es difícil también.
También realizamos una serie de preguntas a las docentes de lengua de signos que en sus clases tenían personas codas y les preguntábamos si el concepto de bilingüismo, donde damos por hecho que tenemos la adquisición de 2 lenguas de igual manera, con el mismo nivel, podía afectar a la hora de tener a una alumna o alumno coda en clase, porque quizás nos podamos ver en la situación de que la lengua de signos que tiene, aunque sea la lengua de signos de herencia de su casa, doméstica, muchas veces no se valida porque se piensa que es un poco sencilla de andar por casa, muy básica, y es diferente a la lengua que nos están enseñando, que quizás esté más estandarizada. Pero claro, para nosotras es importante presentar esta lengua. Al final, las personas codas podemos sentir que, lógicamente, no estamos en igualdad con nuestras compañeras oyentes. Y eso nos da una falta de seguridad lingüística, porque la lengua de signos que hemos estado usando de manera habitual y normal en nuestra casa, cuando llegamos a estos cursos para adquirirla de manera formal, es diferente a nuestra lengua y nos puede generar inseguridades. Además, si utilizamos signos que son antiguos y que mis padres a lo mejor son mayores y siempre los hemos utilizado y los presentamos en clase y son invalidados, o a lo mejor se nos dice no, este signo es muy antiguo, ya no se usa, puede generar cierto malestar en nosotras, porque para nosotras es la lengua que hemos estado usando. O, por ejemplo, si la estructura de la lengua de signos que utilizamos no es la correcta. Claro, a veces enfrentarse a esas situaciones no es fácil. Por eso que comentaba antes que es importante generar esos espacios de confianza y de validación de las lenguas de signos de herencia. ¿Cómo podemos ayudar a las docentes? Pues es importante cambiar la perspectiva bilingüe cuando hablamos de personas codas, porque es diferente a la de las personas oyentes. Usamos las 2 lenguas indistintamente, pero depende del nivel y depende de los ámbitos, porque este concepto puede ser muy amplio. Por eso es importante validarlo, independientemente de las características que tengamos las personas codas. También es importante adaptar la metodología en caso de que enseñemos una lengua 2 o una lengua de herencia asignada, porque los intereses y el punto de partida desde el cual salimos es totalmente diferente. También es diferente cómo podemos enfrentarnos a una ampliación del léxico o a una mejora de la estructura, y este proceso debe ser acompañado por los docentes, porque al final nosotros tenemos una identidad construida, además afectiva, con nuestros padres, con la comunidad sorda, y es importante este acompañamiento y no producir aislamientos. Por tanto, deberíamos impartir clases específicas para las estudiantes y estudiantes coda, para cubrir sus necesidades, sus expectativas. Bueno, os dejo la pregunta para reflexionarla en otro momento. Las conclusiones de mi investigación es que una lengua de herencia asignada debe ser reconocida. En el caso de las personas sordas o de las personas oyentes, al final las expectativas son diferentes. Tenemos que permitir trabajar y desarrollarnos en este sentido. También eliminar la dicotomía de lengua y cultura. Es algo que va junto y es intrínseco. Mis padres son sordos y yo he crecido con la lengua de signos y para mí genera una lengua y una cultura propia. Es importante también fomentar las herencias de las lenguas signadas.
Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.